Bueno, primero déjeme decirle que estoy muy honrado de estar aquí, muy contento, porque tengo una vieja relación con UNICEF, no porque sea especialista en los temas de UNICEF, pero sí porque trabajando en Naciones Unidas tuve ocasión de participar en muchas actividades vinculadas a esta institución. Y tengo una vinculación admirada, porque me parece que es uno de los buenos ejemplos de lo que debe ser un sistema internacional como el de Naciones Unidas. Yo creo que el sistema debe estar muy orgulloso de contar con una institución como esta, que ha hecho tanto, nada menos que por la infancia en el mundo. De manera que lo primero, decirle eso. Lo segundo, alertarle que yo no soy especialista en estos temas, soy consumidor, yo soy un practicante en la economía que ha tenido que topar a lo largo de los años con y un gran observador de la realidad, me parece. Bueno, está, perfecto, pero yo, aquí ha pasado personalidades que tienen una enorme experiencia y son los que realmente pueden darles a ustedes visiones mucho más fundamentadas de lo que piensan. Pero yo he tenido que estar, sí, a cargo de actividades a nivel internacional y en mi país, por tanto, de aclarar en dónde estamos. Bueno, tú decías el tema, yo creo que es obvio que el problema de destacar la importancia del capital humano es una cosa que está fundamentada en la experiencia de la historia. Y yo acostumbro un poco últimamente, como estamos en momentos tan críticos en lo político, en lo social, en lo internacional, hay toda ver un poco las cosas en su exacta versión histórica. Y una de las cosas que venía recogiendo estos últimos tiempos es que los últimos 70 años en el mundo han sido los más brillantes de la historia de la humanidad. ¿Los más, perdón? Brillantes. Los más productivos de la historia de la humanidad en lo político, en lo social. Cómo me gusta ver un uruguayo optimista. Nosotros también. Hay muchos acá, si no, no estarían acá. Pero yo creo que desde el punto de vista de esto, y daría 2 o 3 cifras. Nosotros, cuando el mundo pasó de tener en el año 50, creo que tenía 250 millones de habitantes, pasamos a tener en el año 1950, ya llegamos a los 800 millones y después triplicamos la población en los últimos 70 años. Éramos 2.500 millones de habitantes, pasamos a 7.300, por 3. Mientras tanto, la esperanza de vida, y eso es lo que a mí más me impresiona, porque ahí está un poco la gran síntesis de lo que estamos haciendo por la gente, ¿no? Cuando la gente vive más, de alguna manera eso es el gran triunfo de la salud, de la educación, del trabajo, de todo el paquete. Cuando parte la era cristiana en el año 0, digamos así, la esperanza de vida era entre 25 y 30 años. En el año 1945, al final de la guerra, esa esperanza de vida pasó a ser de 45 años. Es decir, ganamos en 2000 años, 15 años de un niño que nacía, ganó 15 años. 70 años después, en el año 2015, la esperanza de vida es de 75 años. Es decir, a nivel mundial. De 45 ganamos 30 años en los últimos 70 y ganamos 15 años en los anteriores 2000. Los crecimientos exponenciales han sido impresionantes. Y la pobreza, que estaba 40% en el año 1945 a nivel mundial, hoy está en el 10%, gracias a China y otras ocasiones. Entonces, digo esto porque es importante que de alguna manera tengamos una consecuencia, que el mundo pudo hacer cosas. Si en el año 45 nos hubieran dicho que íbamos a multiplicar por 3 la producción, 10 por la producción y 3 la población, no lo hubiéramos sacado. Primero, Malthus se hubiera puesto nerviosísimo con multiplicar la población del mundo por 3, es decir, y sin embargo la sociedad lo hizo y bajaba. Entonces creo que esto es importante, se pueden hacer cosas. Yo tengo una actitud positiva porque creo que las cifras son bien indicadoras y para mí la esperanza de vida es un hecho que da una síntesis muy rica para decir por qué. Ahora, yo creo que la segunda cosa que diría es lo siguiente: yo creo que hay una conciencia clara
en el mundo sobre la necesidad del recurso, de capitalizar el recurso humano. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en la CIDE, allá por los años 60, no había una conciencia tan clara del tema. Hoy por hoy se nos viene encima la realidad, de verdad. El mundo se mueve por el recurso humano fundamentalmente, de calidad, se mueve por la explotación inteligente de recursos naturales y se mueve por el gran impulso de la tecnología. Esas cosas creo que están bastante claras hoy. En general, el tema es cómo hacerlo. Pero yo creo Tal vez justamente lo que usted estaba diciendo, disculpe que lo interrumpa, todo ese crecimiento tan impresionante en todas esas áreas que usted mencionó, capaz que dejó en el medio algunas dudas. Y por eso hemos estado hablando en estos 2 días de dudas que tienen que ver con cómo invertir mejor en infancia, en jóvenes, en educación. Porque tal vez esos grandes crecimientos dejaron agujeros de dudas razonables. ¿Dónde ve usted que están tal vez esas dudas? Mire, yo creo que lo más importante, me parece a mí, vuelvo a repetir desde un observador interesado, es que el cambio que se está produciendo hoy en el mundo, en todos los órdenes de la vida, es tan importante que el recurso humano, para continuar contribuyendo al gran avance de la sociedad, tiene que de alguna manera reconocer esos cambios y tratar de ver cómo la educación de calidad de alguna manera se mete en ese tema y lo trata de administrar para beneficio de un recurso humano más calificado y más capaz de contribuir a la solución económica y por supuesto a la solución social. Entonces yo creo que lo más importante hoy, yo diría, es ver el proceso educativo en el contexto de las grandes transformaciones que están operando en el mundo. Y ese es un poco el desafío que tenemos todos. Y ahí todavía creo que estamos un poco, entre otras cosas, porque la velocidad del cambio es una cosa que realmente hace muy difícil correr al ritmo que muestran los acontecimientos. Pero yo creo que de alguna manera, para mí, las grandes demandas en el sistema son buscar formas que permitan responder a las grandes demandas y desafíos que tiene el cambio tecnológico en el mundo. En su opinión, ¿cómo debería invertirse y al mismo tiempo tutoriar ese capital humano que tenemos en la sociedad a la luz de todo este hiperdesarrollo de lo que usted mencionaba, tecnología, cambio de perfil de empleos, cambio de realidades? ¿Por dónde va? Bueno, yo creo que lo primero es entender cuáles son los desafíos que plantea esta nueva realidad tecnológica y de globalización que hay en el mundo. Y ahí es apuntando a esos desafíos que debemos ver por dónde van las políticas que hay que aplicar. Yo tengo la impresión de que en este momento el tema tecnológico nos ha conmovido y nos va a seguir conmoviendo de alguna forma, que somos incapaces. Cuando me dicen, por ejemplo, que dentro de 15 años desaparece el 48% de los actuales empleos en los Estados Unidos, es decir, es una cosa donde cuando hay muchachos, niños que hoy nacen, no saben exactamente cuál va a ser la demanda de empleo cuando entren en la edad útil. Eso era lo que no pasaba en los 60, como usted estaba diciendo al principio, como que estaba un poco más encuadrado. Sí, pero en esa época tenemos más o menos claro la formación profesional, la formación técnica. Había una idea clara porque la tecnología no lleva al aumento que te tiene. Pero ahora, como usted tiene un avance tecnológico donde está, el otro día McKinsey leí un informe, 100 puntos y que son incapaces de anticiparse hoy, 100 dimensiones del cambio, y 12 de ellas desde la robótica, la ingeniería artificial, todas estas cosas que forman la revolución tecnológica. Entonces, ¿cómo hacemos para meternos nosotros en una enseñanza que sea capaz de acceder a las nuevas oportunidades? Yo veo que hay en este momento una visión pesimista sobre el tema, vamos a quedar sin trabajo y mucha gente lo va a hacer, es posible. La versión optimista es la que mira lo que pasó en el pasado, toda revolución tecnológica creó disrupción, etc. Pero esta es de una proporción tal que yo creo que vale la pena ponerse a pensar que el tema es o nos ponemos a tono o vamos a generar un montón de gente desplazada, desocupada o con bajísimos niveles de ingresos. No es comparable con la revolución industrial como en algunos momentos se compara. ¿Cómo? No es comparable con la revolución industrial en sus efectos para usted. Sí. Es más profunda probablemente esta en cuanto a cómo puede afectar al capital humano. Es más profunda porque yo creo que está desafiando todas las formas tradicionales, comenzando por la forma
de trabajar, la forma de insertarse en los mecanismos que abren la puerta. Es decir, de alguna manera la complejidad está basada en eso, en que estamos, es muy difícil, por ejemplo, las modalidades de contratación que hay hoy. Todo ese tipo de problemas que genera el hecho de tener las nuevas formas como la economía colaborativa, todo ese tipo de... Son formas que me parece que abren oportunidades, pero también grandes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se va a defender en esas nuevas formas los derechos sociales del trabajador? Es un tema, ¿verdad? ¿Qué control tiene el Estado sobre esas formas de trabajo que están abriéndose? Es todo un panorama que desafía no solamente al tipo de educación, pero desafía también a la propia presencia del Estado en la economía, ¿no? Volviendo justamente a la educación, que usted decía, sí, hay dudas, pero es difícil, viendo lo que ya sabemos que puede pasar de aquí a 40 años, estructurar una educación en base a, pensemos en qué carreras se necesitan para el futuro. ¿Eso hoy es eficiente? ¿Es real? ¿Es posible? Yo por lo que veo, lo que uno lee, vuelvo a repetirle, yo no estoy pretendiendo ser experto en estas cosas, pero las cosas que a mí más me llaman la atención son aquellas proposiciones que han concentrado en dos grandes demandas del sistema educativo para enfrentar la enorme variedad de actividades a la cual va a estar expuesto las personas en los próximos años. Uno es todo lo que es la educación digital, que ciertamente yo cuando se creó, por ejemplo, aquí el Ceibal, se habló como un instrumento educativo. Yo decía, antes de pensar en la educación, hay que pensar que se le está enseñando el lenguaje que va a hablar universal. Esta sociedad, lo que vendrá. Eso por una parte. Y lo segundo, que estoy viendo que la segunda cosa que me dicen que son pilares fundamentales, lo primero es la digitalización y lo segundo es la innovación. Y la innovación basada en las nuevas formas de generar creatividad. Yo creo, por ejemplo, entrando en la CEGIP hace unos años y ahora continúan también, se creó todo un programa de innovación ciudadana, donde la gente crea, los funcionarios públicos, las ciudades, son grandes potenciales de generación de innovación ciudadana. Bueno, todas esas dos, ¿cómo preparamos a la gente con respecto al primer tema, en la educación digital, que es una cosa, es la nueva forma de hablar y comunicarse en el mundo y con el mundo? Y lo segundo, ¿cómo se hace para estimular en la formación de los jóvenes esta capacidad de diseñar soluciones para temas específicos? Es decir, esta creatividad que forma parte de la manera de entender un mundo cada vez más complejo, donde lo que se necesitan son soluciones específicas para temas específicos. Sobre estas dos claves que usted mencionaba, innovación y creatividad, a veces parecería que eso viene como innato, pero en realidad es aprendido, ¿o no? ¿A qué? Es algo que se aprende. Sí. ¿Cómo ve usted a los sistemas educativos de la región para enseñar este tipo de habilidades? Ayer una de las expertas que nos acompañaba hizo mucho hincapié en enseñar a aprender a aprender. ¿Cómo ve usted eso en la región? Porque tenemos en general sistemas educativos bastante estructurados. A mí una de las cosas que me preocupa en la experiencia de nuestro país y en general hay un debate que está presente, que es la educación como formación básica del ciudadano, que es muy importante. Tenemos que preparar en la educación al ciudadano para vivir en la democracia en la que todos creemos. Eso implica un grado de educación humanística importante, pero el tema es cómo vinculamos todo eso al reconocimiento de las demandas del sistema productivo. De alguna forma, las facultades, las universidades tecnológicas lo están haciendo, trabajan para ese producto. Pero yo pienso que la educación total debería de alguna manera tener alguna forma de contacto con esa realidad, sin sacrificar lo otro. Yo no estoy pidiendo que la formación básica, que forma un poco los valores fundamentales, sigue siendo el gran desafío de la educación. Pero tiene que haber de alguna manera alguna vinculación con las necesidades y las demandas del sector productivo, alguna forma. Eso es un poco el tema que yo creo que los educadores deberían de alguna forma encontrar la vuelta para, sin sacrificar lo primero, atender lo segundo. Hay que buscar alguna forma de coordinar el sistema educativo con las que van a ser las demandas de un sistema productivo que está profundamente dinamizado por estas nuevas tecnologías que somos incapaces de anticipar y de prevenir.
En todos estos años que usted ha recorrido la región y ha visto realidades a veces diferentes, a veces no tan diferentes, ¿cómo ha visto la evolución de esta inversión en infancia, en adolescencia, y también la conciencia de que hay que invertir en esos sectores de la población para poder tener un futuro? Bueno, es que yo creo que el tema de la educación, cuando pienso yo que enfrentar el tema de la educación sin ver los problemas sociales que tienen los países es también un tema que sería simplificante. Yo creo que la educación se inscribe en una estrategia de desarrollo económico y social. Por tanto, junto con la educación hay que entenderlo. Cuando le preguntaba por inversión social no era únicamente en educación, pero claro, niños y adolescentes. Es decir, niños, adolescentes. Porque cuando vemos los números en la región y en Uruguay también, las inversiones suelen estar, porque bueno, así se ha dado la composición demográfica en los segmentos de población más adultos. Sí, pero tenemos que reconocer que tenemos un montón de niños que no acceden a la forma de educación, que están los grandes bolsones de exclusión social. Ahí tenemos un problema muy serio por lo que uno ve en las estadísticas. Yo creo que, por tanto, la educación forma parte de las grandes políticas sociales del Estado. Es decir, no está aislada de todas las otras cosas que se están haciendo en materia de protección de la infancia y llegar un poco a insertar el tema dentro de la visión social total de un país. Y ahí están un poco la forma como se suma a otras políticas nacionales. ¿Cómo lo vio esto en el tiempo? Hace 40 años, ¿cómo se pensaba a la hora de decir voy a invertir en niñez, en infancia, en jóvenes? Bueno, yo tengo una experiencia. Cuando hicimos la CIDE en el año 61, creamos distintos grupos y uno de los grupos fue el tema educativo. Y hubo un plan de educación que lo dirigió el ministro Pibel Devoto, con Germán Rama, con Servino y con gente de afuera. Hicieron un planteo. Yo tengo la impresión que ahí ya se empezaban a señalar estos temas. No había una conciencia de la revolución tecnológica del mundo y este impacto avasallante, porque la tecnología no es que sea, es la velocidad con que cambia lo que nos complica la vida. No había eso. Pero yo creo que ya se insinuaban cosas que luego fueron de alguna manera empezando a aplicarse. Yo tengo la impresión de que se están haciendo cosas. Tengo la impresión que se están haciendo cosas y en todas partes el tema de por ejemplo, hay ciertas cosas que a mí, de primero que me impresiona. Nosotros salimos a manifestar en los años 50 y 60 por la autonomía universitaria y más recursos. Cuando yo vi 100.000 muchachos en Chile demandando calidad de la educación, digo, está cambiando la cosa, ¿no? Me impresionó que hoy en día la gente que pida mayor calidad. Bueno, es decir, algo está cambiando. Sí, mi impresión es que hay conciencia del cambio y lo importante es que esa conciencia se traduzca en cosas concretas y que esas cosas concretas no comprometen simplemente a más recursos, dependen a cómo se invierten esos recursos y cómo fundamentalmente los sectores que tienen que aplicarlos son responsables frente a ese tema. Yo digo, me parece muy importante aumentar más los recursos, sin duda, pero no alcanza solo con recursos, alcanza con objetivos claros, programas definidos claros y también saber las responsabilidades que comprometen a todos, al gobierno, al sector docente, a la formación de ese sector docente y a la respuesta frente al panorama tan variado y confuso que tenemos hoy en el mundo. Justamente mi próxima pregunta iba por ese lado, por la efectividad de la inversión. Y eso es algo que se le puede asignar como responsabilidad a los gobiernos, pero a las sociedades también, a los diferentes actores. En cuanto a efectividad de la inversión, mediciones, resultados que se puedan comparar. ¿Cómo ha evolucionado un poco Uruguay y la región? Porque en eso no hemos sido los más prolijos del mundo. Mi impresión, no tengo una respuesta. Le pregunto a usted si lo hemos sido. No sé exactamente cómo, pero lo que sí veo es que el tema hoy está al tope en todas partes. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, viajando, ver un poco el tema de la educación en los países asiáticos, ¿verdad? Y su reflejo en los chicos que van a estudiar a las universidades americanas, donde me tocó a veces conversar. La verdad que la importancia que la educación le da en el mundo asiático es fundamental. Y ahí lo que a mí me impresionó es que la preocupación no era solamente un tema del Estado o un tema de los organismos, es la familia, es decir, el chico, es decir, la formación es un tema de la familia,
donde la familia se endeuda para mandarlo a estudiar a la universidad, para mandarlo al exterior. Es un compromiso. Ese tipo, yo creo que nosotros, me da la impresión que todavía no estamos en ese tema. La forma como, vuelvo a repetir, pero no tuvimos alguna vez, ¿eh? hablando de Uruguay específicamente, ¿la familia no fue en algún momento el impulsor de todos esos cambios? Cuando usted hablaba de otras épocas, pero no es por volver a recordar viejas épocas, sino para simplemente comparar. ¿Por qué dejó de jugar ese papel tan preponderante en la formación de sus propios hijos? Yo personalmente, que vengo de un hogar muy humilde y mis padres apenas habían tenido acceso a la escuela, ellos tenían una gran sensación de la importancia de la escuela y la importancia de la formación. Era casi obsesiva, porque ellos sabían perfectamente lo que estaban pagando por no tener la educación básica. Tenemos que tener los trabajos humildes. Claro. Entonces, ahí había una conciencia. Yo no sé si eso ha extendido, me parece que sí, que estaba, pero lo que yo veo en el caso actual de la familia asiática, me parece a mí, es una preocupación por acompañar al niño, fortalecerlo donde tiene pocas habilidades, extremar la formación paralela a la escuela, es muy impactante. Entonces, eso yo creo que les ha dado la revolución de Asia, que se han convertido, van a ser el centro del mundo dentro de medio siglo. El gran impulsor para usted ha sido en esos casos la familia. Yo creo que ha sido la base de toda una estructura social. Es mi experiencia personal. Yo no sé si sí, por supuesto. Yo creo que ver, por ejemplo, la manera como un rector de la universidad en Nueva York les alertó a los profesores que tuvieran cuidado con la forma como calificaban a los muchachos, porque el fracaso de un estudiante es el fracaso de una familia, y eso ya llevaba al suicidio a mucha gente que... En los países asiáticos eso se ha dado mucho y es preocupante. A mí me parece, lo que digo yo, que el compromiso familiar, observado de afuera, sí, me parece que es un componente muy importante para estimular además la acción del Estado, porque eso se convierte en última instancia en una presión sobre el sector público. Pienso yo creo que hay más conciencia, pero como digo, el desempleo que se va a generar ahora, yo creo que va por tecnológico, y el trasladar ese desempleo a las nuevas formas de empleo, eso va a ser otra forma de alertar a la gente a formarse. Me decían a mí, por ejemplo, en Brasil, que en los años donde hubo una dinámica fuerte, se había despertado en la gente joven un deseo muy grande de aprender de noche, a mejorar idiomas, especialidades. Entonces, que se había generado como consecuencia de la dinámica económica las nuevas oportunidades para encontrar a dónde meterse dentro de las oportunidades que habría el desarrollo económico. Bueno, esos son factores que están también como parte de la respuesta que tiene la sociedad al tema, ¿no? En su visión, que ya ha visto muchos sistemas, ¿cuáles serían las capacidades que requiere este futuro que usted estuvo describiendo? Bueno, como yo le digo, yo creo que, por ejemplo, aquí nosotros yo le mencionaba el caso de la cultura digital, la forma de entenderse, y le comentaba el caso de la innovación, la creación de una enseñanza que estimule la creatividad y la forma de trabajar conjuntamente. Porque en este momento esta economía asociativa se va a ir extendiendo. Es una forma también de enseñar a administrar los hechos. Yo creo que nosotros estamos dando entrada al tema. A mí me impresiona por lo que me dicen de que aquí la enseñanza tecnológica ha crecido mucho en demanda, de que hay mucha gente que quiere estudiar en la UTO. Eso es un tema muy importante, como esta facultad de tecnología. Eso significa que de alguna manera la gente está percibiendo que las cosas están cambiando, que el tema no solamente entrar de ser funcionario del Estado, sino que para tener sueldos decorosos van a tener que pasar a trabajar en nuevas actividades, y eso es lo que les permite dar la UTO. Eso es positivo, yo creo que eso es positivo. A mí me parece que el tema, que este país es capaz de ser movilizado socialmente en torno a grandes objetivos en materia, me parece a mí. Deme un ejemplo. No, quiero decir yo de que su propia experiencia. Bueno, si el país hiciera, si tenemos un programa bien estructurado de metas concretas a donde queremos llegar, yo creo que la sociedad va a apoyar eso, me da la impresión, porque todo el mundo entiende que es una plataforma importante para que su hijo pueda vivir mejor que su padre. Está bien, pero yendo más allá de
la inversión específica en capital humano, en niñez, en adolescencia, en Uruguay se notan grandes tironeos entre posiciones muy diferentes a la hora de encarar, por ejemplo, una reforma educativa. ¿Sabe que yo no estoy tan de acuerdo con eso? ¿Cómo lo ve usted? Mire, nosotros en la Fundación Astur, esta fundación que yo estoy trabajando, ahí se hizo un trabajo sobre este tema y, por cierto, gente que sabe del tema ayudó mucho y se hicieron unos planteos. Y mi impresión es de que la gente es muy sensible a llevar adelante cambios en materia de educación, que hay conciencia de que ahí hay una cosa nueva que se está armando y que de alguna manera si queremos dejar a los hijos una vida mejor que la que tenemos, yo no tengo No, yo estoy de acuerdo contigo en que la sociedad es o el número 1 o el número 2 de sus preocupaciones. Estamos hablando de los uruguayos. Pero en términos de estructura, de sistema político, pero hablando de sistema político ampliamente, no solamente de los políticos. Yo me tomé el trabajo... ¿Se ve algo claro? ¿Se ve una salida clara? Te voy a decir lo siguiente. Me tomé el trabajo de leer los programas de los partidos políticos que compitieron en la última elección. Todos los analizamos. En un 70-80% coinciden. Es decir, el tema de lo que hacer seguramente tendría un tránsito bastante fácil. El problema es cómo hacerlo. Claro. Ahí estamos en otro tema. Porque tenemos que tener los intereses del sector docente, los intereses de la opinión pública, es todo un problema más complicado. Pero el qué hacer, es un gran paso para usted. Preguntarse a los que saben de esto, te digo, mi impresión personal es que en el qué hacer la sociedad uruguaya yo creo que tendría condiciones para aceptar un programa sensato. Ahora, el cómo hacerlo es complicado. Sí. Porque hay visiones muy... Ahí me interesa su opinión, bueno. cómo hacerlo. Eso va a tener que preguntarle a los líderes políticos que están en el gobierno, los que van a venir. Yo creo que cómo hacerlo, yo personalmente, lo primero que diría es que tiene que haber una participación social en esto, ¿no? Me parece importante que la gente tenga alguna forma de expresarse. Ahora hay este Congreso de Educación que está convocando el gobierno, es una manera de participar. Veo también lo que hace Talvi, por ejemplo, que está recorriendo el interior del país, buscando. Eso me parece que es muy importante, es una manera de darle a la gente participación. Yo creo que lo importante es que sea un proyecto que parta de esa base social para que se constituya en sí mismo como una forma de decirle a los actores que operan después, que son el sector docente, el sector público, qué es lo que quiere el país poner en marcha. Y hacerlo, yo diría también, en una forma progresiva. A mí me preocupa este país, rechaza las cosas demasiado violentas. Que vienen directas. Sí, nosotros somos bien, nos gusta. Entonces yo diría, también la historia de nuestras reformas educativas siempre fueron como muy... Bueno, pues yo recuerdo, por ejemplo, lo que hizo Rama en su momento, yo me acuerdo. Fue muy combatido. Muy combatido. Fue muy combatido, pero lo logró. Pero se hizo, por eso digo. Yo creo que habrá que discutir, habrá que convencer y habrá que decir a la mayoría que se pronuncien sobre los temas, ¿no? Para que realmente las cosas puedan marchar. Yo tengo la impresión de que hay más capacidad en el país de llevar adelante un proceso de reforma con objetivos claros y de implementación progresiva. Yo no pienso que tengamos que crear que ponerse 5 años para llevar adelante cierta cosa, pero saber a dónde vamos, tener una reforma que se sabe a dónde quiere ir. Creo que la sociedad está mejor preparada, creo que los impactos que vienen de afuera son muy grandes. Es decir, lo que nosotros debemos de entender que en este país la verdadera revolución de las conciencias de estos problemas lo está dando la tableta, lo está dando el Internet. El hecho de haberle dado a toda la sociedad el acceso a la... Otra decisión que se tomó... Muy importante. No, pero quiero decir que fue también en el mismo camino, como decíamos, se tomó y se efectivizó, sí. Y fue relativamente poco consultada en su momento. No lo digo críticamente, son hechos de la realidad. No fue una gran asamblea que decidió que se iba a hacer el plan Ceibal. Ahora, yo veo, por ejemplo, te voy a contar otra historia. Yo estuve ahora con el director de PISA, el famoso. Entonces le dije que nosotros teníamos mucha admiración por lo que hace Finlandia. Además ahora va a ser el inversionista histórico en este país. Que además ya habló de educación. ¿Cómo?
Además ya habló de educación la propia empresa. Está pidiendo perfecto. que la UTEC capacite. Vamos a hablar después del tema de la responsabilidad de la empresa en ese tema. Te cuento esto. Entonces le pregunté cómo estaba. Digo, bien, en mi país nosotros admiramos mucho la educación en Finlandia, un pequeño país que está en la primera lista de los... Y me dijo, sí, pero estamos cambiando, me dijo. Ah, sí, ¿y por qué están cambiando? Me dice, no, estamos cambiando porque ahora estamos reduciendo el número de horas escolares. Y nosotros queremos aumentarlo. Dice, estamos reduciéndolo porque queremos dejar un margen para que el maestro trabaje directamente con el niño y la familia. Claro, son reduciendo las horas de educación tradicional. Tradicional, en vez de 200 horas, bajar a 180. El maestro va a tener ocasión de trabajar directamente con el niño y su familia. Y otra anécdota que también le quiero repetir para señalar que como mensaje que viene envuelto en la cuento, ¿no? Felipe González fue presidente del gobierno español y le pidieron que hiciera un estudio para la Unión Europea. Fue a Finlandia. Entonces en Finlandia le pusieron a una embajadora como edecán. Entonces, claro, 2 días hablando de embajadora, ¿y cómo que se ha hecho diplomática usted? Ah, le dijo, mire, que cuando yo terminé el bachillerato no tenía las notas suficientes para ser maestra, entonces me hice diplomática. Claro. Me pareció yo creo que es una formación importante lo que significa la formación profesional del docente en este contexto. Me da la impresión, por sentido común, que un gran desafío es una formación adecuada del sector docente, que tiene que lidiar con todo este mundo en cambio y tiene que de alguna manera ir procesándolo dentro de su manera de hacer las cosas. Si parto de la base de su convencimiento, que creo que se puede compartir, y es que la sociedad uruguaya, tal vez las regionales también, están conscientes de que la educación es una necesidad, el cambio en la educación y el estar al día para lo que exige el futuro es una necesidad vital. Si parto de ese punto de vista, ¿por qué todavía la inversión social en los rangos de edad que necesitamos invertir sigue siendo tan complicada, sigue siendo más escasa? ¿Es un problema puramente de economía, de asignación de recursos? ¿Cómo lo ve usted? No, yo diría, ha aumentado, si sí, tengo entendido, aumentó, por ya es importante. Ahora, no son solamente recursos monetarios lo que resuelven el tema. No. Es decir, son ideas claras de dónde queremos ir y qué queremos hacer. Entonces, si no son con ladrillos, solo que vamos a arreglar la educación. Hay que poner ladrillo, porque escuela que... Sí, ladrillos, dinero y sin efectividad. Y sobre todo tener una idea clara de dónde queremos ir, qué queremos hacer. En una sociedad y en un mundo que es muy difícil ver a mucho largo plazo, ¿cómo generamos sistemas flexibles que permitan ir incorporando los nuevos desafíos y ver cómo salimos? Y ahí me gustaría decirte el tema de la empresa. Perfecto. La educación en la empresa es muy importante. Yo creo que las empresas tienen en este momento una responsabilidad en la formación profesional. Algo se hace, pero se podría hacer mucho más. Yo creo que es muy importante. Además se están encontrando con graves problemas para encontrar el recurso humano que necesitan. Es una necesidad práctica con la que se encuentran. Yo estoy vinculado a un proyecto ahora que se hace, un proyecto iberoamericano que es un consejo de la productividad, ¿no? Perdone. Y algunas preguntas que están llegando del público. No, ese consejo de la productividad lo que busca es tratar que las empresas que están en un grado más alto de desarrollo puedan recibir de otros países algo así como becarios de 3, 4 meses para poder... Estamos empezando ahora un proyecto entre México y América Central. Es decir, empresas pequeñas y medias que quieren mejorar su eficiencia pueden mandar una beca de 3 meses a una empresa en México para ver cómo se hace. Ese tipo de formación es una de las posibles actividades. Los vascos hacen esto muy bien. Por lo tanto, esta especie de, este precontrato que firmó el gobierno uruguayo con la empresa finlandesa, ¿a usted no le sorprende que la empresa ya haya puesto condiciones que tienen que ver con el sistema educativo también? Me parece perfecto.
porque ciertamente una empresa de esa dimensión va a requerir un montón de gente preparada y formada. Y ya tuvieron ese problema con la primera planta. A mí tuvieron que traer gente de diferentes partes del mundo para hacer... Me contaba que no tenían soldadores, exacto, tuvieron que traerlos de Europa. Bueno, ese tipo de cosas, lo importante es mostrarle. Yo soy optimista respecto al futuro, en cuanto va a haber una sociedad tremendamente demandante de distintas actividades y que hay que preparar a la gente para que puedan aprovecharlas. Si no, ¿qué riesgo corremos en esta sociedad? Profundizar la desigualdad. Porque solamente van a acceder a las nuevas oportunidades los que tuvieron ocasión de estudiar, los que pudieron pagarse un estudio en el exterior, los que pudieron tener... Entonces, la educación de calidad es fundamental para que en el país no se deteriore o se agrave la desigualdad que ya existe. Entonces, es muy importante el tema. El tema tiene vinculaciones que van más allá del hecho de atender una demanda de trabajo. Usted que vio otros sistemas educativos, y estaba citando, por ejemplo, el finlandés, que es cierto que lo miramos mucho y que está en continuo cambio. No puedo decir una escala del 1 al 10, pero ¿en qué lugar estamos en cuanto a educación de calidad en Uruguay? Yo creo que tenemos defectos importantes. Yo creo que hay que avanzar mucho más. Creo que se están haciendo cosas. Tampoco soy del que creo que no pasó nada. No es así. Le voy a contar, por ejemplo, hablando de educación de calidad, yo vengo de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí, en este momento, creo que hay 15 o 20 posgrados. El posgrado es una forma inteligente de adaptar la formación básica que usted tiene con el título para especializarlo en las cosas que luego abren puertas a nuevas oportunidades de empleo. Y muchos jóvenes a veces no están pensando en algo muy diferente, muy raro para el pensamiento uruguayo. Antes era mi carrera. Ahora el joven a veces piensa el grado como el intermedio para hacer un posgrado que le interesa. No, es que muchas veces el muchacho resuelve su vocación una vez que ha tenido una experiencia básica. ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos y ahora quieren hacer en Europa? Una experiencia básica, trabaja un par de años y se descubre a sí mismo por dónde quieren tirar. En el caso de los contadores, un experto fiscal, experto laboral, experto en tecnología. Es decir, ese tipo de formación más flexible, claro, donde el muchacho no puede tener todo con el título. El título es un título habilitador para hacer muchísimas cosas para las cuales precisa formación adicional. Claro que el desafío para Uruguay y para la región es que lleguen a determinados... etapas de la educación, ya sea terciaria universitaria, terciaria técnica, que terminen secundaria ya es un desafío en Uruguay. Yo creo que el gran tema, por lo que dicen la gente que es especialista en estos temas, no es tanto primaria, donde se habrían alcanzado, sino es el gran tema de secundaria, y ahí es donde está realmente el grueso de la cosa, y la deserción, que es lo que realmente genera la mayor frustración. 40% de deserción es un fracaso del sistema. De manera que hay un problema claro. Como yo creo que hay un problema claro en estos 150 o 200.000 personas que forman los bolsones de exclusión social que hay en el país, que es nada cuando uno compara con otros países, porque también hay que ver la dimensión de los problemas. Es decir, yo tengo la impresión que todos estos problemas son bastante abordables y solubles en nuestro caso. Hay que ver otras realidades con otra estructura social, con sociedades mucho más heterogéneas. El desafío, nosotros tenemos una situación que dentro de todo, es decir, estamos... pero lo que da pena es que nosotros tuvimos una educación que respondió a las necesidades del momento y hoy no lo está respondiendo. Entonces, ese es el tema central. Bueno, voy a pasar a hacerle algunas de las preguntas que vienen del público. Seguramente hay muchas más, pero bueno, no hay mucho más tiempo. ¿Cuál es el rol del mundo académico en este proceso de programación de políticas? ¿No se debería impulsar en este país un sistema de políticas basadas en evidencias? Lo que hablábamos, ¿no? De lo fáctico, de la efectividad también, de alguna manera. El mundo académico tiene una importancia fundamental, pues es el que tiene que definir por dónde van las tendencias del sistema productivo y las demandas que puede tener sobre el empleo. Me parece que ahí hay un campo importante. Por ejemplo, yo me digo lo siguiente: ¿cuánto significó en este país la movilización del sector empresarial en la creación de servicios? Yo soy impresionado. Nosotros somos el primer país exportador de software de América Latina per cápita, ¿no? Con 350 millones de dólares de exportación de servicios, de consultoría. ¿Hecho por quién? Por nuestra gente. ¿Salió de dónde? De la universidad, y algunos fueron a hacer un máster en algún lado, pero hoy tenemos
330 millones de dólares de exportación de servicios personales. ¿No te impresiona? No, de acuerdo que esos fenómenos son impresionantes, pero al mismo tiempo usted mismo me recuerda que tenemos 200.000 personas en exclusión, que seguramente no lleguen a ser los generadores de no es software. Suficiente, pero digo que no es suficiente, pero quiere decir que en el país hay materia prima como para poder responder, a aprovechar las oportunidades que va a ofrecer ese mundo en cambio. Por supuesto que detrás de todo esto están las estrategias de desarrollo, las políticas regionales, la integración, todo pero este grupo de gente que con una computadora y una lapicera se pusieron a exportar materia gris al mundo y venden 330 millones de dólares, me dice, bueno, quiere decir que se la puede, como se dice. Entonces, claro, usted yo extraigo una cuestión optimista. Está bien. Porque eso no lo veo en otros países, en esa proporción. Entonces, cuando veo, por ejemplo, que el turismo, que va a ser una fuente muy importante de ingresos, está haciéndolo ya, puede ser también mejorado. Hay campos que realmente forman un capital básico que el país tiene que, de alguna manera, potenciar. Esa es mi idea. Y la segunda pregunta que le hago del público, ¿cuáles pueden ser los principales argumentos políticos para los gobiernos para ser activos en invertir recursos y desarrollar nuevas políticas dirigidas a la infancia? Esto por estas discusiones que se dan en los gobiernos de dónde poner el dinero. Es una buena pregunta. ¿Cómo se hace para generar estímulos que partan de la sociedad para hacer que el político quiera responder a esas demandas? ¿No es así? Sí, exactamente. Para que los gobiernos se convenzan de que deben ser activos y lo hagan efectivamente. Bueno, yo creo que de alguna manera una forma es lograr la participación social en el tema de la educación, cosa que ocurre mucho en Finlandia. La gente participa, se expresa. Los programas educativos centrales son aprobados por el Parlamento, porque en el fondo la educación es el tema de preparar al ciudadano. Y es una cosa que está más allá de la responsabilidad docente. Hay una responsabilidad política. Hay autonomía hasta que llega al Parlamento. No, hay responsabilidad política. Estamos generando la sociedad del futuro. No es un tema que pueda quedar simplemente. El docente tiene un papel central, sin duda alguna. Pero de esto se trata: ¿qué sociedad queremos? ¿A dónde queremos llevar a nuestro pequeño país que ha hecho mucho? Muchas veces yo suelo ser muy optimista respecto al Uruguay, porque lo veo en términos comparativos, como han andado de un lado para otro. Bueno, yo creo que nosotros se ha hecho mucho acá. Entonces, me parece que es posible, es decir, el país se la puede. ¿Cómo hacemos para que se transforme? Yo, por ejemplo, recuerdo los discursos del presidente que cuando llegan generalmente hablan del tema educativo, es el primer tema. Y después las dificultades, los problemas sindicales, todo eso generan... Bueno, yo creo que el país debería de alguna manera tener un panorama. Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes, estos muchachos de Uruguay 21 que están haciendo, y lo mismo... Uruguay 21 o Edu 21. Eso. Ustedes van a tener perdido a Filguera, que viene a hablar. Sí, ahora en la tarde él sabe estas cosas, él le va a contar. Bueno, y ahí les va a contar un poco eso. Yo creo que hay una conciencia de que lo del Estado, la famosa consulta que va a haber ahora, yo creo que la generación de una cierta presencia de la opinión pública en estos temas es fundamental para que los políticos tengan un interés estimulado para invertir en un tema que debe preocupar, porque es responsable de sostener el sistema democrático. Una forma de sostener la democracia es educar a la gente, y eso es un tema político. Bueno, creo que podríamos seguir conversando un buen rato con usted, porque indudablemente su experiencia de años y de diversidades es lo que ha hecho rica esta conversación. Pero bueno, le agradecemos este tiempo, le agradecemos sus puntos de vista, y también yo personalmente le agradezco su optimismo, porque creo que es una buena... No es cuestión de edad, mire, no es cuestión de edad. Le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted.